Quiero decirles, hermanos, que el 6 de marzo de 1972 yo ingresé como alumno de lo que fue y ahora es también un instituto bíblico que llevó el nombre de Cultural Berea. Ustedes saben quiénes eran los de Berea, ¿no? Son los hermanos que estudiaban la palabra de Dios. Quiero decirles que en su papá, el hermano Toby, lo encontré, pues ahora sí que un segundo padre. Sé que me amó mucho y ya está con el Señor, pero ha dejado pues sus siervos, a sus hijos y en especial a Toby. Me siento muy feliz porque después de muchos años que como que nos habíamos desconectado, ¿verdad? Ahora sé que él me ama y yo también, y que juntos le servimos a Dios, y que gracias a Dios por la vida de él. Y hay muchas más palabras, pero quiero que él tome este lugar. Amén. Qué privilegio es estar con ustedes el día de hoy, hermanos. Se veía realmente imposible venir por la tormenta de Harvey que nos pegó duro allá en Texas. Pero Dios abrió un camino y aquí estamos. Para que Él haga lo que Él tiene dispuesto a hacer en su corazón. La única cosa que cuenta al final de todo son las obras de Dios. Piensen en eso un momento. Las obras que Dios hace permanecen porque Él tiene el poder de sustentarlas. Y las obras que cualquier otra persona haga, aunque sean en su nombre, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Señor, Señor, en aquel día muchos me van a decir, en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios y todas estas cosas, y Él les va a decir, lo siento mucho, pero yo no te conozco. Porque en esa verdad que Jesús habló está algo muy importante para todas nuestras vidas. Y quiero invitarles a que veamos esta verdad en Efesios, el capítulo 2. Vamos a empezar con el versículo 1. Bueno. Okay. Efesios capítulo 2, desde el versículo 1. Y vamos a leerlo, pero yo le invito a que escuche o lea con un corazón abierto, un poquito menos, para que no esté chillando. Gracias. Con un corazón abierto, con una disposición hacia el Espíritu Santo, para que Él le hable la palabra de Dios a usted. Dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos reconocemos que ahí estuvimos? ¿Verdad que no dice, Él les dio vida a ustedes que están muertos en sus delitos y pecados? ¿O sí dice así? Dice, Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es la descripción que el Espíritu Santo da de nuestro estado humano. ¿Sí? Hola, ya se pusieron contentos. Pero recuerden, está hablando de un pasado, no de un presente. Fíjense lo que dice ahora. Pero Dios, versículo 4. Pero, y aquí es un pero muy bueno, ¿verdad? Algunos decimos que no nos gustan los peros, pero hay peros que nos deben de gustar. Este es uno de ellos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Antes que nos vayamos a la gracia, vamos a esa frase. Nos dio vida ¿cómo? Vean ahí qué dice. Nos dio vida ¿cómo? Juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. En otras palabras, si lo leemos al revés, en el sentido contrario, opuesto, es si no es con Cristo, no hay vida. ¿De acuerdo? Sí. ¿No están de acuerdo? Sí, no. Solamente juntamente, tengan muy presente esa palabra, juntamente con Cristo. Vamos a ver a dónde nos lleva el Espíritu Santo esta mañana. Pero es muy importante esa palabra, juntamente con Cristo. Entonces, vamos a seguir. Por gracia sois salvos. Eso quiere decir que somos salvos por lo que Cristo hizo. Sí, porque la gracia es cuando Dios hace, cuando Dios actúa a nuestro favor. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que nadie más puede hacer. Por eso las obras de Dios permanecen y las que Él no hizo, ¿qué les pasa? No permanecen. Bueno, vamos a seguir. Y juntamente, ahí está esa palabra otra vez, ¿verdad? Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. ¿Y qué hizo también? Nos sentaron en lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente. Vamos a ver si hoy salimos juntados a Cristo. Sería algo muy bueno. Que ya no nos podamos considerar separados de Él, sino Él y con Él. Porque es la única existencia que tenemos en Dios. No hay otra. Entonces, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él, que también hizo, nos resucitó y juntamente con Él, ¿qué cosa? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los videos de video la abundante gracia y bondad para Ok, fíjense qué importante, la razón por la que Dios hizo todo eso, ¿sí? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que Dios hizo
Lo hizo para que nosotros pudiéramos mostrarle al mundo su gracia, las abundantes riquezas de su gracia. Miren, hay personas que hablan por hablar y aprenden a hablar palabras para que se oiga bonito. Dios no es así. Cuando Él habla es porque hay un propósito específico en cada palabra que Él usa. Y cuando Él dice las abundantes riquezas de su gracia, está diciendo que son interminables. ¿Sí? Pero Él quiere que se muestren ¿cómo? ¿En quién? En nosotros. ¿Cómo andamos en ese departamento? ¿Eh? Hola. Se pusieron serios así muy de repente. Vamos a seguir leyendo. Esta es la razón de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lean conmigo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, el final de este capítulo declara que cada uno de nosotros, si vamos a ser hijos de Dios, tenemos que ser hechura de ¿quién? Hechura de Dios. Si somos hechura suya, creados ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Qué obras son esas? Ahorita, por ejemplo, el estado donde yo vivo ha sufrido un gran percance, ¿no? Esta terrible tormenta, y hay casas destruidas, familias desalojadas por decenas de millares, compañías que no van a poder abrir sus puertas por mucho tiempo. En fin, es una catástrofe. Entonces hay muchas buenas obras en progreso, ¿no? Obras de ayuda, obras de caridad, obras de asistencia. ¿Quién está haciendo esas obras? La gente. Y eso es bueno. Debemos ayudarnos unos a otros, ¿no? ¿O no? Pero ¿de qué obras se está hablando aquí? Las obras de Dios, las que Él hace. Y hay una enorme diferencia entre las obras del hombre, por buenas que parezcan o traten de ser, y las obras de Dios. Entonces nosotros somos creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales, ¿quién preparó? ¿Desde cuándo? De antemano. ¿Para qué? Para que las hagamos. ¿Verdad que no dice que las hagamos? Para que andemos en ellas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué piensan ustedes? Pensaron que se iban a poder echar un sueñito, ¿verdad? Ya llegó la hora de la predicación, me voy a relajar. Pues sorpresa, sorpresa, vinieron a trabajar, así que abran el corazón, los oídos del corazón, escuchen al Espíritu Santo y permítanme que Él les dé entendimiento. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios dice aquí para que andemos en ellas, en lugar de para que las hagamos? ¿Qué quiere?
decirnos qué está recibiendo, qué está entendiendo. No se habían detenido aquí todavía. El Señor nos ha dado ordenanzas. El Señor nos ha dicho que tenemos que guardar las enseñanzas a nuestros hijos, enseñarlas a los que las necesitan. Y en esas obras también nosotros debemos de caminar. Me encanta que haya usted traído esto, hermana, porque precisamente aquí vamos a entender la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Sí? Hay una enorme diferencia entre los dos pactos. El primer pacto se dio en esa forma. Dios dio leyes, ordenanzas, estatutos y decretos que tenían que cumplirse. Y las reglas del antiguo pacto son: el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, bajo el antiguo pacto, las obras eran ¿de quién? De nosotros, obras de obediencia o obras de desobediencia. Y el resultado era conforme a la obediencia o a la desobediencia personal. Entonces, cuando viene Jesús, Juan capítulo 1, versículos 14 en adelante, dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí acabamos de leer, por gracia, ¿verdad? No dice por la ley, por gracia sois salvos. ¿Sí? Entonces tenemos que entender la gracia, porque no hay salvación en la ley, ¿o sí? ¿Qué resultó de la ley? ¿Cuál fue el producto de la ley? ¿Se salvó la gente? El resultado fue condenación, ¿verdad? Por la naturaleza humana. Romanos capítulo 7 lo explica, dice: yo quisiera con mi mente hacer la ley de Dios, cumplirla, pero encuentro otra ley en mis miembros que me arrastra y me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer. Y entonces encuentro que el mandamiento, que es bueno, que es santo, que es de Dios, en mí, dice ahí, yo no estoy inventando, ahí leo en Romanos 7, en mí produjo muerte. ¿Qué les parece? Primera de Corintios capítulo 3, vamos a echarle un poquito. ¿De acuerdo? Amén. Perdón, es segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Dice el versículo, tenemos que empezar con el versículo 3. Dice: siendo manifiesto, véanlo conmigo, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra ¿qué hace? Pero el Espíritu. Ahora fíjense, ¿qué dice? Déjalo conmigo.
Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Gloria a Dios. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Gloria a Dios. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Entonces, fíjense, el Espíritu Santo, ¿cuántos le dan crédito al Espíritu Santo por la palabra de Dios? Bien. ¿Sí? Él la escribió Juan, Pedro, Mateo. Ellos recibieron la inspiración y obedecieron, pero la palabra vino ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos, estamos escuchando o entendiendo lo que dice el Espíritu. Jesús mismo dijo, el que tiene oídos, oiga, ¿verdad? Oiga lo que el Espíritu dice. Bueno, el Espíritu Santo aquí dice que el ministerio de Moisés es el ministerio de la letra. ¿Cómo lo califica? De muerte y de qué más? Y de condenación. ¿Sí? Esto es bien fuerte. Porque algunos todavía estamos, pues, tratando, buscando con todo nuestro corazón de cumplir en obediencia personal los mandamientos y las ordenanzas como usted está diciendo. Ahora, hermanos, la palabra de Dios es eterna, es perfecta, es buena, es santa. Pero el problema que Jesús vino a arreglar es la incapacidad del ser humano para ser congruente con lo que Dios dice. ¿Entiendes? No matar, eso es bueno. ¿Lo creen o no lo creen? No mentir, eso es bueno. ¿Lo creen o no lo creen? Ahora, ¿cómo andamos en el terreno de la mentira? No levanten su mano, ¿eh? Se pone difícil si estamos tratando nosotros de cumplir. Bienvenidos, hermano Willy, hermana Pupita, de Tuxtepec. Pero la salvación, lo que Dios vino a hacer, es a darnos algo completamente diferente. A darnos libertad, en primer lugar, de la naturaleza humana. ¿Sí? Eso es la salvación, es ser libres de la esclavitud a la naturaleza humana. Y entonces, cuando Dios nos cambia la naturaleza, ya no estamos sujetos a las leyes que Dios tuvo que darle a la naturaleza humana. En las cartas a Timoteo, el Espíritu Santo dice, la ley no fue dada para el justo, sino para el impío. Fue dada para el homicida, ¿ya han leído eso? Fue dada para el matricida, fue dada para... Y da ahí toda una lista, ¿no? Para esas personas, entonces podemos decir, pues yo nunca he matado. Espérate un ratito, no tan rápido. No tan rápido. Porque Jesús dice, la ley dice, no mates. Y ustedes dicen, pues yo no he matado, yo estoy obedeciendo, pero yo te digo, dice Jesús, que si te enojas con tu hermano, eres culpable de homicidio.
Ahora, ¿cómo andamos por ahí? Para reconciliarse, hermano. ¿Cómo andamos con el coraje? ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando entra la gracia, cuando Jesús viene, Él elimina ese enfoque de querer nada más cumplir los mandamientos. Él nos lleva a otro lado. Dice, la ley te dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo, ¿qué digo? ¿Ama a quién? A tus enemigos. Pues, ¿cómo la puso? ¿Más fácil? Lo que hizo fue hacer imposible la obediencia humana. Escuchen, hacer imposible la obediencia humana a lo que Él vino a establecer. No hay manera. Si no había manera que el hombre cumpliera los mandamientos del antiguo pacto, cuando Jesús viene y dice estas cosas, totalmente descarta la capacidad humana. ¿Por qué razón? Porque Él vino a salvarnos de esa condición que nos tenía sujetos y que nos tenía esclavizados a la obediencia del pecado. Entonces aquí regresamos ahora a Efesios capítulo 2. Porque lo que hemos leído en Efesios capítulo 2 habla de las obras de Dios. ¿Qué ha hecho Dios al respecto? ¿Sí? ¿Qué ha hecho Dios para hacernos libres, para salvarnos? Cada vez que en la Escritura veamos la palabra gracia, está hablando de las obras de Dios a nuestro favor. Sí, hermano. Sí, hermano. Entonces, ¿por qué dice ahí en Proverbios, engañosa es la gracia? Porque está hablando de la gracia humana. Está hablando... Es la misma palabra. Entonces, en ese caso, yo llegué a la conclusión que es defecto de traducción, pues, porque no debería de ser engañosa es la gracia, no debería de decir gracia. Muchas palabras están así, hermanos. Muchas palabras, o sea, y hay una confusión que a veces caemos, pues, porque parece de que se contradice la palabra, sí. Pero es por problemas de lecciones, por problemas de idioma, por problemas de latín, más que nada. Y el español, pues, porque hay palabras muy complicadas que tienen hasta 3 o 4 significados diferentes y es la misma palabra. Sí. Y hay otro aspecto también muy importante que va directamente a lo que usted está diciendo, y es cuando Dios está hablando de lo que hacen los seres humanos. Por ejemplo, en este caso está hablando en particular de las mujeres, ¿no? Y le dice y no está hablando de los hombres de las mujeres, sino Dios hablando de las mujeres. Dice, no pongas tu confianza en tu apariencia, en tus virtudes, en tu gracia, porque la gracia es engañosa. Eso sería, ¿no? Exacto. Hermosura. Tu hermosura, tu apariencia. Y no gracia. Pero no es la gracia divina. Nada que ver. La gracia de Dios es la acción de Dios. Realmente la manera más completa de entender la gracia de Dios es cuando Dios se da a mí. Porque eso es lo que Cristo hizo, ¿no es cierto? Él vino y se dio a nosotros. Y de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio. Eso es la gracia. Es la acción de Dios a favor nuestro. Entonces, gracias, Señor. Pero ahí dice el testigo de que parece que por eso ellos no adoran a Cristo, porque la gracia es engañosa. Dice cómo son de menos. Sí, se tuercen las cosas. Nosotros no adoramos a Cristo, porque aquí dice que engañosa es la gracia. Ah, caray, pues sí.
Sí. Sí, hermano Will. Sí, nada más para acordarse que el mismo contexto de la frase de la verdad es engañosa y van a la hermosura. ¿Quiénes ven eso? Pues los ojos de Dios no ven eso. Entonces, por eso el contexto nos explica bien, porque me ha tocado platicar con gente como la que dice el hermano. Y dice, pero ¿quién no habla de la gracia de Dios? Habla de la gracia de ustedes entendieron, un hermano, o una mujer. En este caso, porque no es específico para mujeres. ¿Cómo? No habla de las cosas nada de Dios, nos habla de lo engañoso que es para nosotros los humanos. Gracias, hermanos. Pues vamos a ocuparnos de la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ocuparnos de la gracia de Dios y entender por qué la gracia le pone fin a la ley. ¿Entienden? Ahora, antes que nos confundamos, escuchemos a Jesús. Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde de la ley caerán por tierra. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces a veces ahí nos atoramos también, nos decimos, pues si no cae la ley, ¿cómo es que ya no estoy bajo la ley? Bueno, vamos a Gálatas, el capítulo 5. Por favor, vamos allí un momento, para que no queden asuntos que nos confundan, ¿sí? Y vamos a empezar con el versículo 12. De hecho, el versículo 10. Digo pues, ¿es correcto el 10? 16, perdón. Los numeritos chiquitos, necesito la lupa para adivinarlos. Versículo 16, léalo conmigo, por favor. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero, aquí está otro buen pero, ¿se acuerdan? Este es de los que nos puede gustar. Pero, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Está claro? Hay una condición, no dice, no estás bajo la ley y tú hazle como quieras. Dice, si eres guiado por el Espíritu. Esa es la única manera de no estar bajo la ley. ¿Sí? Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sigan leyendo conmigo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra las obras de la carne hay ley. ¿Entendemos eso? No mates, no mientas, no adulteres. Ahí está la lista de las obras de la carne. Entonces, el que está en la carne está bajo la ley. Pero si venimos a la salvación que Dios quiere operar en nosotros y empezamos a vivir en la gracia de Dios,
Todavía faltan muchas cosas que hay que aclarar sobre la gracia. Que hay tantas doctrinas y tantas cosas que hacen de la gracia de Dios un verdadero desastre. Pero es engaño. La gracia de Dios no tiene lugar para el pecado. Las doctrinas que dicen, es que yo estoy bajo la gracia y aunque yo peque, no pasa nada. Permítanme. Eso no es así. La gracia de Dios nos salva de ser esclavos del pecado. ¿Entienden? Entonces, si estamos bajo la gracia, si somos guiados por el Espíritu, va a haber un producto, un fruto en cada uno de nosotros del trabajo del Espíritu Santo. ¿Y qué es ese fruto? Pues aquí está. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Eso es lo que va a manifestarse desde nuestro corazón. Entonces, si yo estoy permitiéndole a Dios hacer sus obras, ahí empezamos, ¿verdad? Con las obras, ¿quién las hace? Que las de Dios permanecen y las del hombre, ¿qué pasa? No permanece. No permanecen. De hecho, bueno, ahorita vamos a eso. Si le permito a Dios hacer sus obras en mí, el producto de las obras de Dios en mí es la manifestación del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se manifiesta ¿dónde? ¿Cuándo? ¿En el templo? Bendice a los que te maldicen. A ver, piensen en ese momento. ¿Te han maldecido? Hace rato cuando veníamos por acá. Sí, una señora nos echó su bañito de maldición. ¿Te han maldecido? ¿Qué sale de adentro de ti? Sale Dios, sale el fruto del Espíritu. Esa es la salvación. Si la salvación no es no irnos al infierno. Mire, el infierno va a ocurrir, de hecho el infierno también se va a ir al lago de fuego y azufre y es otro rollo. Pero Dios no nos quiere enfocados en a dónde me voy a ir y cómo le hago para no perder, como cantábamos antes, ¿no? El tren del Evangelio, y luego ya le subieron al jet del Evangelio, ya se volvieron populares los aviones, ¿no? Sí, nos quiere enfocados en lo que vimos que es el propósito de la salvación. ¿Se acuerdan? Regresemos a Efesios capítulo 2. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Versículo 7. Efesios 2:7, ¿qué dice? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quieren saber la aplicación práctica de eso? Está en todo el Nuevo Testamento. Está en cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Si la salvación se manifiesta cuando dentro del esquema de la humanidad, de todo lo que ocurre ahí, la gente que está llena de veneno, llena de odio, llena de rencor, llena de ira, llena de maldición, la gente que está llena de temores, de todas las esclavitudes humanas.
que en lugar de que de nosotros haga lo mismo que ellos traen, se manifieste la naturaleza de quién? Dios. Eso es la salvación. Entonces la salvación necesita operarse ¿cuándo? ¿En el futuro? Ahora. Cuando ya no estemos aquí, ya no va a haber quien nos maldiga. Ya no va a haber quien nos ultraje, quien nos difame. Allá vamos a estar en otra cosa. Pero aquí, ahora, dice el Espíritu Santo que debemos resplandecer como luminares en este mundo. Esa es la salvación. Y la salvación es obra de ¿quién? Es obra de Dios. Romanos 1:16, ¿qué dice? Díganlo, lo saben. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de ¿quién? De Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primero. ¿Poder de quién? De Dios. ¿Para qué? Para todo el que cree. Ahora, les voy a invitar a personalizar la escritura. ¿Sí? Porque la gran mayoría de la escritura está puesta en forma plural. Y eso tiene su lugar y su razón, porque no hace exclusión. Dios no hace acepción de personas, no excluye a nadie. A todo aquel que cree. El que cree cuenta con el poder de Dios para ser salvo. Pero nos ocurre a nosotros un problema, que nos gusta escondernos entre nosotros y vosotros, ¿se dan cuenta? No lo hacemos propio, no echamos mano de lo que Dios nos está hablando y lo dejamos pasar y no le permitimos al Espíritu Santo trabajar en nosotros. Y entonces hay una enorme diferencia cuando en lugar de decir el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y seguir así, yo lo personalizo y digo, el Evangelio es poder de Dios para salvarme a mí, que le creo a Dios. Empieza a haber un compromiso entre Dios y quién, y yo. ¿Sí? Entonces empiezo a permitirle a Dios realizar su palabra en mí. En lugar de darme lugar así, pues hay cuando Dios quiera, pues Dios ya quiso. ¿Por qué crees que envió a Cristo? ¿Por qué crees que nos dio su Espíritu? Él ya quiso. ¿Por qué crees que existe la Escritura? Porque Él ya está comprometido. Pero a nosotros nos corresponde lo que dice ahí, se dan cuenta, es condicional a todo aquel que cree. Que no cree, pues no va a operar el poder de Dios en esa persona. Pues vamos a resumir. Las obras de Dios son las únicas que van a realizar o hacer real en cada una de nuestras vidas la salvación que Él nos ha dado en Cristo. Dicho de otra manera, si Dios no lo hace en tu corazón, no hay manera de que ocurra. ¿Sí? Por eso es por gracia, porque lo tiene que hacer ¿quién? Dios. Entonces,
eso realmente hace las cosas más sencillas. ¿Usted cree que Dios sabe lo que hace? ¿Cree que puede hacer lo que dice? ¿Lo que promete? Y ya lo hizo en usted. ¿Ven el problema? El problema ocurre en cuando tenemos esto en nosotros, que le damos crédito a Dios de que Él puede, pero no sabemos vivir permitiéndose. Y hay dos maneras principales de no permitirle a Dios hacer sus obras. Una es no creerle. Por eso todo dice, al que le recibe, al que le cree, esas son las condiciones para que Dios actúe. Entonces, si no le creo, pues no sucede nada. Y la mayoría no estamos aquí porque no queremos creerle, estamos aquí porque estamos buscándole, queremos agradarle, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Por qué venimos? Bueno, déjenme darle la segunda. La segunda manera de estorbar la obra de Dios es querer hacerla nosotros. ¿Qué le parece? Cuando yo me pongo a tratar de hacer, Dios deja de hacer. Santo. Y si yo lo voy a hacer y lo lograra, que no lo voy a lograr, pero si yo lo llegara a lograr, la gloria sería para quién? Para mí. Yo lo logré. Yo vendría a decirles, hermanos, les vengo a decir que yo ya lo logré. ¿Y ustedes qué les pasa? ¿Entienden? Pero en el instante en que yo me pongo a tratar de lograr, estorbo, impido, desecho la obra de Dios en mí. ¿Y dónde está eso en la Biblia? ¿O será un invento? Juan capítulo 8, la gente le dice a Jesús, dinos las obras de Dios para que las hagamos. ¿Y qué les dice él? Las obras de Dios es que creáis a aquel que Él ha enviado. Y pues se quedaron patinando. ¿Y cómo se hace eso? ¿Sí? Romanos capítulo 4 dice que la justicia que es por la gracia, que es por la fe, no puede ser por ninguna obra nuestra. Porque dice, si es por obras, ya no es por gracia. ¿Se dan cuenta? Pues está hablando de Abraham y dice que él le fue dada justicia porque le creyó a Dios. Creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y entonces dice, ¿y qué fue lo que hizo Abraham? Pues nada más creyó en Dios, es todo, le creyó a Dios. ¿Pero qué hizo? Le creyó a Dios, pero tuvo que hacer algo, ¿no? Pues es que nada más le creyó a Dios y con eso ya. No, pues ese cuate no hizo nada, exactamente. Pues es que cuando metía la pata, Dios volvía a darle la oportunidad de creerle y volvía a creer en Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Si pecamos, tenemos que
Abogado. Pero si no le crees al abogado, ¿qué pasa? ¿Sigues con tu pecado allí, comiendo? ¿O no? Sí. ¿No les ha pasado eso? Nos quedamos atorados un rato ahí con cosas que no debemos. Y cuando ya al final de algunos, como yo, nos hemos tardado años y años y años, venimos a hacer lo sencillo que Dios dijo. Ven, vamos a estar a cuentas. Dime qué cosa hiciste y si tus pecados fueron como la grana. ¿Qué dijo? Como la nieve serán emblanquecidas. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. ¿Y cuándo ha fallado Dios en ese terreno? Nunca. Alabamos a Dios. Obras de Dios, obras de Dios. Debemos de dejar de estorbar la obra de Dios. Algunos andamos haciendo lo que hemos aprendido. Hermanos, yo lo aprendí igual desde que yo tenía 4 años de edad. San Andrés, yo llegué aquí cuando tenía 5 años de edad. Mi familia y yo vivimos aquí un año. Y mis padres salían a los diferentes pueblos y allá andaba con ellos, ¿no? Pegado y aprendiendo, y ya de niño andaba predicando y haciendo las cosas que aprendimos, y de todo corazón. No era que éramos a la fuerza gente ni obligada ni ficticia, pero muchas cosas que hacemos no las está haciendo Dios y no producen el fruto de Dios. Y por eso Jesús dice, si de veras tú hiciste milagros en mi nombre, mira qué interesante, pero ¿cuál es el fruto? Mi abuela mis abuelos maternos vinieron a México en los 40 y llegaron a Oaxaca, y Dios les permitió a ellos ver que se cerraran muchas congregaciones, particularmente en poblados de diferentes regiones del estado. Y mi abuela, en su testimonio, quiero compartirles esto, y creo que nos va a ayudar mucho a entender. Ella, después de muchos años, llegó a este resumen. Dijo, por 26 años yo serví a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, hasta donde yo di, en otras palabras. Y un día Dios me dijo, ¿y cuál es el fruto de todo ese trabajo que has hecho? Y me mostró el fruto. Yo le dije, pues tenemos estas iglesias aquí y allá y allá y allá. Y me dijo, mira, eran católicos o eran incrédulos, eran chismosos, celosos, envidiosos, corajudos, mentirosos. Y ahora son evangélicos, chismosos, envidiosos, mentirosos, celosos. No cambió nada. ¿De qué me vas a hablar tú? Se dijo Dios a él. Y ella dice, pero son 26 años de sacrificio y estaba ella ya alegando con Dios. Jesús dijo, yo no veo tus obras, yo veo el fruto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Eso, pues la hizo pedazos. Porque necesitan saber que a los, no me acuerdo si eran 10 o 15 años de su estancia en México con su esposo, mi abuelo murió en Salina Cruz, Oaxaca. Y después ella se quedó, decidió quedarse con sus hijos y seguir sirviendo a Dios. Entonces, a los ojos de todos nosotros, ella sería como una héroe, ¿no? Una mujer,
Señor de la obra, la puso en la balanza y le dijo, todo lo que has hecho no sirve. Bueno, eso no nos debe sorprender, porque ella no fue la primera persona a la que Dios le dijo eso. Vamos a 1 Corintios, ahora sí, capítulo 3. Versículo 10. Bueno, vamos a empezar con el versículo 9. Léanlo conmigo, por favor. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son la labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con mi abuela ese día. Metiendo su fuego a las obras de mi abuela. Y se quemaron. Miren. Eso fue lo mejor que Dios pudo haber hecho por él. Porque una vez que vivió esa crisis de ver su justicia propia tronada, de ver sus obras quemadas, de ver la realidad que Dios veía, ella por fin pudo descansar de sus obras. Y empezar a aprender a permitirle a Dios hacer sus obras con ella. Los últimos 10 años de su vida fueron asombrosos. Asombrosos. Las cosas que Dios hizo. Ya no era Margarita Erdmann haciendo cosas. Aunque mucha gente así lo ve. Pero la gente que así lo ve no entiende. No entiende la verdad. La gente vio a Jesús haciendo cosas. Pero ¿sabe qué? Tampoco entendían. Nicodemo vino a decirle a Jesús, nosotros sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús se rió y le dijo, ay Nicodemo, ¿por dónde empezamos? Bueno, déjame ayudarte, vamos al principio. Mira, para que puedas entender lo que tú quieres entender, primero tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, como ya sabemos, se atoró y dijo, pues ya estoy viejo, ¿cómo voy a volver a nacer de nuevo? Explícame eso. Y le dijo, ya ves, Nicodemo, si te estoy diciendo algo tan sencillo y no lo entiendes, ahora quiero que te expliquen las cosas más avanzadas. La gente que no está en la verdad que Jesús es, ve a los demás y dice, es que el hermano está haciendo esto, es que el hermano aquel sanó, es que, y hasta se pelean, ¿no? ¿Usted cuántos ha?
¿A dónde vas? Yo voy a la del hermano fulano de tal. Ay, Dios mío, en ese estado estamos hoy en día. Es terrible. Es terrible eso. Pero vamos a oír a Jesús. ¿Ya vieron lo que pasa con las obras que hacemos? Es una garantía. Escúchalo bien. Que todo lo que tú hayas hecho va a ser puesto al fuego. El fuego de Dios. Y todo lo que Él no construyó va a ser destruido. Jesús dijo, todo árbol que mi Padre no sembró, será desarraigado. ¿Qué está haciendo, hermano? Estoy reforestando, hermano. No hablo físicamente, ¿no? Sino estamos tratando de hacer la obra de Dios. Estoy ayudando a Dios. Fuego. Y es doloroso porque donde está tu tesoro, eso es el lío de mi abuela, espérate, son 26 años de sacrificio, de esto, del otro, y me sabes con que no vale un cacahuate eso. Y Dios le dijo, no solamente no vale, me has estorbado a mí. No me has permitido a mí hablarles. Tú les hablas, no yo. Y la trató fuertemente, porque cuando Dios viene a hacernos libres, Él nos habla con palabras de liberación. Y tiene que romper los engaños en los que estamos viviendo. Mira lo que le dijo a Job. Todos nosotros decíamos, pobrecito Job, ya párale, Dios, ¿qué te pasa? Ya estuvo suave, háblale bonito. Y Dios viene y le dice, a ver, tú. Vamos a decir que usted era Job, hermano, ¿de acuerdo? ¿Me permite? Aquí está el pobre Job, ¿no? Sentado en una cama de cenizas porque era el único blandito que aguantaba. Y Dios viene y le dice, a ver, párate y fájate como los hombres. Y si sabes tanto, tú enséñame a mí, a ver qué tanto sabes, porque has estado hable, ya, y no paras de hablar. Sí, me habló Dios, mira lo que estoy diciendo. Dice, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo diseñé el universo? Cuando le puse nombre a las estrellas, cuando tracé el círculo de la tierra, ¿dónde estabas tú? Pero esas palabras hicieron libre de su justicia propia, de su temor, del engaño en que él creía respecto a Dios. Son palabras buenas, no destructivas. Entonces, ¿tenemos tiempo ya? Sí, hermano. Sí. Por cierto, perdí mi reloj. Qué bueno. No estamos bajo la pánico. Podemos hacer que todos chequen sus relojes allá en la puerta. Exacto, que allá los entreguen y los descargamos. Juan capítulo 14. Versículo 7 en adelante. Juan capítulo 14, versículo 7. Leanlo conmigo, por favor, son palabras de Jesús. Dice, si me conocieras, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conoces y le has visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. A ver, vamos a ver ese último versículo otra vez. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí tenemos a Jesús diciendo que Él tampoco hace las obras. ¿Qué les parece? Porque Él hace las obras del Padre. Y si ustedes creen que yo soy el que les hablo, el que resucito, el que digo, el que hago, están muy equivocados. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué les parece eso? Con razón dijo en una ocasión, gloria de los hombres, no. Ni una obra. Y para Jesús eso incluye las palabras. Por eso dice, empieza diciendo, las palabras que yo les hablo no son mis palabras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué tal? Si vamos a ver en Jesús la verdad, eso es lo que Él está diciendo. A ver, Felipe, ¿qué te pasa? Todo este tiempo y no has visto al Padre. ¿De qué me hablas, Felipe? Pero era como un poquito como en broma, ¿no? Diciendo, pues, ¿qué te pasa, muchachos? Si al Padre lo has estado viendo todos estos años. Para tu información, cada vez que has sanado un enfermo, cada vez que has sido librado de un endemoniado, cada vez que has resucitado un muerto, ha sido el Padre, no ha sido yo. Aleluya. Hermano, y pasa lo mismo cuando estamos en el Arturo, a través de cuando hablamos que Dios sana, porque no es el hombre, o libera. No somos nosotros, es Dios que hace la obra. Exactamente. Esto es el producto de la salvación, es que Dios nos une a Cristo. Viene un pecador, ¿verdad? Yo pecador, usted pecador, pecadora. Venimos a Cristo en ese estado. ¿Recuerdan dónde empezamos? Efesios 2. Estábamos como muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué hizo? Nos dio ¿qué cosa? Nos dio nuestro merecido. ¿Eh? Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, fíjense, al rato vamos a, si así lo quiere el Espíritu Santo, vamos a hablar en más detalle de cómo Dios nos junta o nos une a Cristo. Porque es algo que tenemos que entender. De otra forma, vamos a seguir en estos esfuerzos incorrectos, absurdos, que le impiden a Dios hacer sus obras. Y realmente ya estuvo suave, hermanos. Porque todo lo que le metemos nosotros la cuchara la regamos. No sé si ya se dieron cuenta, yo ya me di cuenta. Me da la tentación y el Espíritu Santo dice, ¿de verdad vamos a hacer tú? Y yo no. Ya no quiero hablar yo, ya no quiero hacer yo. No más. No hay comparación cuando Dios hace sus obras.
Y el anhelo de Dios es Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Las obras de Dios. ¿Qué va a suceder en tu familia, en tu colonia, en tu ciudad? Gloria a Dios. Bendito sea. Si Dios puede empezar a hacer sus obras contigo, Bendito sea tu si nombre. dejas de hacer tus obras y empezamos a aprender a respetarle, a dejar de decir, ¿qué puedo hacer yo, Señor, por estas personas? Eso es la cosa más absurda que podemos decir. Es decir, Padre, ¿qué vas a hacer tú por ellos? Cuando Jesús salía a la calle, Él no iba a decir, bueno, yo voy a hacer las cosas que Dios me muestre. El Padre que mora en mí, Padre, haz tus obras. Entonces el Padre lo lleva donde está un ciego de nacimiento. Y Jesús no dice, bueno, ¿qué haré? ¿Le echo saliva con lodo o con tierra? ¿O le pongo las manos? ¿O le digo que abra los ojos? A ver, de Tim Marín, ¿no? Entonces así no funciona la cosa. No en Jesús. Jesús está atento al Padre todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Él no hace nada por su propia cuenta. Él ni siquiera abre la boca por su propia cuenta. Ese es el grado de honra, de respeto, de adoración que Jesús vive con el Padre. Y porque Él es manso y humilde de corazón, el Padre le mostraba. Y Jesús sencillamente se movía a permitir que las obras de Dios se cumplieran. De eso está hablando Efesios 2:10. Cada día de tu vida, Dios tiene obras que Él quiere hacer contigo. En tu casa, en tu trabajo, en el camión, en el camino, en el mercado, en la escuela, no importa dónde. Y por supuesto en la congregación. En la congregación le hemos quitado su lugar. 1 Corintios 14 nos dice el Espíritu Santo cuál debe ser la función de la congregación. ¿Qué pues hay, hermanos, cuando se reúnen? ¿Qué dice? Pero no es que yo la traiga, sino que ¿quién me debe guiar? Los que son guiados, si soy guiado por el Espíritu de Dios, ya no estoy bajo la ley. Si soy guiado. Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos que son hijos de Dios. Entonces, tenemos que aprender esta vida que Dios nos ha dado. Pero empecemos hoy escuchando a nuestro Padre decirnos, hijo, hija, tengo obras preparadas de antemano que quiero hacer contigo. Y para algunos de nosotros iniciar es todo un lío porque
no nos consideramos dignos, lo cual quiere decir que no hemos entendido ni papa de la gracia todavía. Sí, porque todavía estamos buscando merecer, ser dignos. El cuate estaba desquiciado al grado de estar poseído por legiones de demonios, desnudo, atormentando a quien se le atravesara. Lo habían tratado de aprisionar con cadenas y no podían. Y Jesús, el Padre, lo llama. Precisamente por allí, porque el Padre ama a ese hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y llegó su día. Y en su estado se le avienta a Jesús agresivamente, pero llega a cierta distancia y cae postrado. Y los demonios se manifiestan y empiezan a querer dialogar con Jesús, y Jesús sencillamente les dice que se vayan. Todos estaríamos ocupados en ver, ay, ¿por qué quedó endemoniado? ¿Qué haría? ¿No? ¿Quién tiene la culpa? Dios no está ocupado en eso. El hombre queda libre, lo visten, le dan de comer, seguramente se bañó. Jesús seguramente platicó con él un rato. Y Jesús le dice, bueno, yo ya me voy. Y él le dice, por favor, déjame andar contigo. Y le dice, no, tú tienes que ir a contarle a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Él le dijo, lo que yo he hecho contigo. Jesús es Dios, pero Él no se exalta. ¿Sí? Y cada vez que veas en alguien la humildad de Cristo, estás viendo la obra de Dios en ese corazón. Y cuando no veas la humildad de Cristo, no te confundas, hermano. No importa cuántas chispas saltan ni cuántos, ¿entiendes? O sea, no es por aquí. Lo único que cuenta es la manifestación de Dios. Y todos somos invitados sin méritos. Algunos, como mi abuela, como yo, tenemos que ser tratados fuertemente por Dios en estos asuntos de todo lo que creemos que hemos logrado y hecho. Y tiene que venir a decir, te amo demasiado para dejarte de ese engaño. Llegó el día de que le echamos tijera a todas tus obras, vamos a meterle lumbre y a ver qué pasa de todo esto que tú has hecho. Y cuando ya pasas eso, Él te hace entender que lo hizo porque te ama. Pues si Moisés también quiso hacer su justicia antes de ser llamado, ¿no? Se mató a Egipto defendiendo. Esas eran las obras de Moisés. Ajá, y no fue aprobado, pues. Ya cuando te dices, sabes que no hay más, pero ya mi presencia era contigo. Y ahí ya no era Moisés, hasta que Moisés metió la pata en el desierto, ¿se acuerdan? Y que se volvió a acabar el agua. Y entonces el pueblo vino otra vez a relinchar todo el tiempo, porque el pueblo nunca estuvo dispuesto a ver a Dios. Siempre era Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Ahora qué vas a hacer? Y Moisés iba con Dios y él le decía, no te preocupes, aquí está la provisión, y él actuaba las cosas que Dios le decía y Dios hacía la obra. Bueno, en esta ocasión lo enojaron. Y enojado se fue a hablar con Dios. Y Dios le dijo lo mismo, no te preocupes, ve allá hasta esa peña, dile que te dé el agua que les voy a dar a ustedes. Pero Moisés iba enchilado ese día. Y se subió a la peña y le dijo al pueblo, escucha, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Acaso les he de dar agua de esta peña? Y dio la peña y la peña dio el agua.
Dios le dijo a Moisés, por cuanto no me glorificaste delante del pueblo, No tú entrarás. no entrarás a la tierra prometida. Es delicado esto, hermanos. Es delicado. Y es tiempo que los hijos de Dios entendamos la gracia que nos ha sido dada y entremos a vivirla. Entremos a permitirle a nuestro Padre hacer sus obras. Mira, hermanos, si tú traes adentro una corrupción, una enfermedad, una amargura, una esclavitud, una adicción, no importa, Dios ya la conoce. Y Él sabe que tú no te puedes hacer libre por tu cuenta. ¿Qué necesitas? Las obras de Dios en ti. Que Él venga y te santifique. Yo eso lo digo a mi Padre cada vez que surge algo en mi corazón que no es divino, que no es santo. Padre, te falta echarlo aquí, mira lo que está pasando. Haz tu obra, porque lo que has hecho es maravilloso, pero lo que falta no se vale, o sea, no me dejes a medias. Y Él hace su obra, porque no estoy tratando de cambiar, ¿me entienden? No, ya Dios me habló, ya voy a cambiar. No vas a cambiar nada, vas a ser peor. Si Dios no santifica, nadie santifica. Si Dios no limpia, nadie limpia. Si Dios no sana, nadie sana. La obra de Dios es lo único que cuenta. Todos, sin excepción, somos llamados a eso. Todos. Y amados hermanos que están frente a congregaciones, que el Espíritu Santo les muestre cómo permitirle a Dios hacer sus obras en las congregaciones. Cuando hablamos entre pastores y con pastores, surgen muchas quejas de cómo están las cosas. Es que los hermanos, es que esto. ¿Sabe qué? Es que Dios no está haciendo su obra. Es así. Cuando Dios está haciendo su obra, produce frutos de justicia. Es que no quieren dar. Pues, en el corazón tacaño del humano, ¿qué quiere usted? Y cometemos el error de ver cómo le hacemos. Y en eso estamos diciéndole a Dios, hazte un lado. Un corazón que Dios está cultivando. No leímos ayer en 2 Corintios 3, ustedes son cultivo de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces tenemos que respetar al dueño del cultivo. Y tenemos que entender que Él hace la obra en cada corazón, empezando con el mío. Y eso va a producir entonces fruto de Dios, que manifieste a Cristo. Gente que sepa permitirle a Dios hacer sus obras. Y no va a funcionar de la manera que lo pensamos. No vamos a, cuando permitamos que Dios haga sus obras y las personas que le creen empiecen a vivir las obras de Dios, lo que Dios va a hacer no va a caber en los esquemas que hemos conocido. Porque miren, hermanos, ya vamos para 8 billones de seres humanos en la Tierra. ¿Cierto? Y de aquí en adelante va a ir mucho más rápido. Ya no se va a tardar 100 años para que sean 9. Sí, cada rato va a estar subiendo de millones la población. Y al paso que vamos, ¿cuándo va a conocer la humanidad a Cristo? Entonces empezamos, bueno, ¿y cómo le hacemos? Y hacemos concilios y planes y vamos a evangelizar. Y no, ¿qué resulta de eso? Lo mismo que le dijo Dios a mi abuela. Pues sí, ahora ya están en tu templo, pero
siguen siendo humanoides, viviendo sus humanidades, no hay fruto de Dios. Por eso es que vemos tanta división, tantas manifestaciones que no son de Dios. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a respetar al dueño de todo esto, empezando en nuestro propio corazón. ¿Y saben qué es lo más hermoso de esto? Es el reposo de Dios. Cuando empezamos a vivir en las obras de Dios, pues ¿qué nos toca hacer a nosotros? Andar en ellas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si Él me dice, vete a San Andrés, yo me vengo a San Andrés por los medios que Él provee. No había vuelos, no había aeropuertos abiertos. Y digo, Padre, a ver cómo le haces. Y el día antes, de la salida, se abrió una puerta. Y aquí estoy. No porque yo sea importante, hermanos. Entendamos. La gracia de Dios conmigo, con ustedes, es igual. Entonces, yo agradezco más de lo que mis palabras pueden expresar el privilegio que Dios me da de estar aquí hoy. Pero no quiero estorbar su palabra, sino sencillamente entregarles lo que Él quiere hablarnos. Y lo que Él habla, me lo habla a mí también. Es para mí tanto como es para usted. Entonces nuestro Padre sencillamente quiere que entendamos que somos llamados, que somos salvados, para que Él haga sus obras con cada uno de nosotros. ¿Qué le decimos? ¿Qué le dices tú a Dios? Algunos estamos cómodos con ser miembros de una congregación. Decimos, no, pues yo no estoy entre los hermanos, los ministros, porque pues Dios no me llamó a eso. Yo apoyo. Muéstramelo en la palabra de Dios. Lo que vemos está ahí en lo que hemos leído hoy. Eres hechura de Dios. Creado, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andes en ellas cada día. Y eso debe ser la cultura de nuestra familia divina, debe ser el animarnos unos a otros a estar en las obras de Dios. Y cuando Dios hace sus obras con alguien, gozarnos en que este hermano, esta hermana está empezando a aprender, a permitirle a Dios hablar, a permitirle a Dios hacer. No entrar en celos y contiendas, y quién se cree. Por eso es que en 2 Corintios 3 empieza como empieza, dice, ¿acaso tenemos necesidad de credenciales y de cartas de recomendación y todo? ¿Qué les pasa? Caemos en lo que caen los seres humanos. ¿Tú quién eres? ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? ¿Tú quién eres? Bueno, si eres hijo de Dios, eso es lo mismo de tú quién te crees. A ver, demuéstralo. Dios sencillamente quiere manifestarse contigo, hermano. ¿Sí? Entonces, hoy la invitación es a humillar nuestros corazones, a decirle a nuestro Padre, Padre, límpiame de todas mis obras. Estoy dispuesto o dispuesta a que las consumas.
para que yo aprenda a andar en las tuyas, en tus obras. Padre Santo, habla a cada corazón en este día y cumple el propósito por el cual nos hablas esta palabra de amor, de verdad, de gloria, Padre, porque nos invitas a participar en las obras que tú has preparado de antemano, andando en ellas, siendo el conducto, siendo el templo desde el cual tú hagas lo que has dispuesto a hacer a favor de la humanidad. Gracias, Padre, porque continuarás creciendo esta verdad en cada corazón y trayendo a cada uno de tus hijos a la vivencia de ello, de forma que el fruto de tus obras sea el aval, sea el sello que garantiza la legitimidad de que eres tú haciendo las cosas. Gracias, Padre, porque nos invitas a descansar de nuestras obras para entrar en las tuyas. Te bendecimos por ello, te adoramos por ello en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo tengo una duda. Dígame. O no duda, no, sino algo interesante. Entonces, en Apocalipsis, cuando digo, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O sea que aún después de muerte está la obra de Dios. Por supuesto. ¿Verdad? Miren, hermanos, para nosotros, si estamos en Cristo, ya no hay muerte. Hay una transición de cuerpo. ¿Sí? Este cuerpo deja de funcionar hasta que sea resucitado en incorruptibilidad. Pero la persona que somos continúa. Y si ya aprendimos a vivir siendo uno con Dios, que es a donde todo esto nos conduce, entonces Dios va a seguir con lo que Él tiene preparado. Porque no hay pausa, no es que nos vamos a poner en un estado de están guardaditos como estaban antes que Cristo viniera. Todos los espíritus de las personas que morían tenían que ser guardados hasta que Cristo viniera. Y por eso en las cartas de Pedro, el Espíritu Santo dice que todos los que murieron en el diluvio, esos espíritus estaban encarcelados, estaban guardados. Y Cristo fue y les predicó, ¿se acuerdan? Pero a nosotros no nos toca cárcel, ni nos toca el seno de Abraham, como era con los judíos, sino nos toca lo que leímos, sentados a la diestra del Padre, juntamente con Jesús. Entonces es muy importante entendernos en esta gracia ahora y aprender a vivir todo lo que Dios tiene preparado, porque el que no aprenda aquí, pues tiene que empezar a aprender después de aquí, pero se perdió el privilegio de participar con Dios en sus obras. Yo crecí con una enseñanza y una teología que es muy universal, que hoy la veo como una teología escapista. Quiere decir, se las voy a explicar con estas palabras. Se expresan mucho en las canciones, ¿no? Entonces, había una canción, es muy antigua, que cantábamos, que dice, cruzando el valle voy hasta llegar allá a la mansión celeste, donde está mi Jesús. Luego dice, allí no habrá dolor ni llanto para mí, mis cantos te dirán que soy feliz con Jesús. Y eso era la idea del peregrino, ¿no? Estamos aquí aguantando la situación hasta que podamos irnos, a donde ya no va a haber problemas.
pero pues aquí ni modo, tenemos que pechugar, como decíamos hoy. Pero la realidad está en Juan capítulo 17, donde Jesús le dice, Padre, ellos eran del mundo, pero ya no son del mundo. Y no te pido que los saques del mundo. ¿Qué quiere decir eso? No te los lleves, déjalos aquí, pero aquí ahora quiero que los guardes del mal, que los santifiques, que los limpies completamente y que sean uno, contigo y conmigo, como tú y yo somos uno, para que la gloria que me diste se les vea a ellos también. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de vernos, porque nos hemos visto mal nosotros, inferiores, incapaces, indignos, insignificantes, impotentes, limitados, etcétera, etcétera, etcétera? Pero eso no es la obra de Dios. La obra de Dios está en 2 Corintios 3:18, dice, nosotros todos mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen que Él. ¿Cómo está eso? Entonces, imagínense, hermano, que en lugar de vernos así podamos no enorgullecernos, porque Jesús no es orgulloso, pero vernos en esta gracia y atrevernos a decir, Padre, yo estoy dispuesto a que pongas tu palabra en mi boca y la hables desde mi corazón. Que tú pongas tu alabanza en mi boca. David había empezado a aprender eso, es decir, pon tu alabanza en mi boca. Y es muy diferente cuando Dios pone su alabanza en nosotros, pone su palabra en nosotros, pone su querer y su hacer en nosotros. Y sencillamente nos movemos, eso es andar en sus obras, nos movemos a lo que Él quiere hacer. Y entonces todo va a cambiar. Acaba Dios de darme un pequeño artículo que enviamos a las personas que reciben lo que Dios nos da. Y en resumen dice esto, que la creación, lo que estamos viendo, estos huracanes, temblores, etc., son los dolores de parto de este planeta. ¿Sí? Y no es sorpresa, estamos en un planeta que está sufriendo la corrupción del hombre, porque esa es la razón de su sufrimiento. Pero fíjense, dice el Espíritu Santo en Romanos capítulo 8 que la creación gime a una con dolores de parto. ¿Por qué gime? Porque los hijos de Dios se manifiestan. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Es lo que estamos hablando. Es que los hijos de Dios dejemos de estorbar a nuestro papá y empecemos a permitirle hacer sus obras con cada uno. Eso va a transformarlo todo. Cada uno somos importantes, hermanos. En la familia de Dios no hay más y no hay menos. Por eso Jesús dice, ¿quieres ser más? Hazte menos. Porque esas ganas de ser más no son divinas. Entonces, espero que eso ayude, hermano. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer? ¿Se ven permitiéndole a Dios hacer sus obras? Durante lo que hemos hablado, les ha mostrado el Espíritu Santo situaciones y lugares donde ustedes están participando, donde Dios quiere hacer sus obras. Yo hago una pregunta de Romano 8, donde dice que tenemos que vivir todo lo que es de la carne, para que Dios se haga en nosotros.
El hermano pregunta sobre Romanos 8, donde dice que tenemos que morir a todo lo que es de la carne. Pues creo que vamos a hablar más extensamente de eso al rato, hermano, en la siguiente sesión. Pero es precisamente la manera en que Dios nos une a Cristo, que nos trae a muerte juntamente con Él. Si la muerte al pecado no es algo que logramos, es un regalo que Dios nos da. Eso es algo asombroso, es algo maravilloso. Porque mientras uno le está echando ganas para ya no pecar, todo lo que va a lograr es pecar más. De hecho, está pecando por estar echándole ganas. Porque no es obra de Dios. Pero cuando entendemos la gracia es el paquete entero que incluye a Dios dándose a nosotros. Porque eso es lo que Él hace. Dios es amor, ¿sí o no? Sí, amén. Si Él te va a llenar de amor, ¿quién se está dando a ti? ¿Sí? Entonces, antes que todo eso pueda ocurrir, Dios tiene que hacernos una nueva criatura. Dios no trabaja con la vieja criatura. La vieja criatura tiene un destino, nada más, y es ser destruida. Y la buena noticia es que Dios lo hizo en Cristo. Entonces, los que recibimos el bautismo en Cristo, ya no tenemos miedo. Se dan cuenta de, ¿será que lo voy a hacer? Si no vivimos en la gracia de lo que Dios ya hizo. Y vamos a hablar de eso más extensamente, hermano. Si quieres, podemos cantar unas alabanzas. Sí. Para que descanses un poco. Claro que sí. Hermano Rogelio. Bueno, era tiempo de... No, es que les tocaba ¿De Jutla? Los hermanos de Jutla, se requiere su presencia por acá. Los músicos. Hermanos, durante estos 2 días que Dios nos permite, démosle libertad al Espíritu de Dios. Amén. Quítense de la cabeza que el hermano fulano, el hermano sultano. Vamos a darle gloria que merece esa gloria. Dios está entre nosotros y está en cada uno de nosotros. Y podemos aprender a dejar que Él nos guíe y seamos edificados por Él. Entonces, hermano,